Muy buenos días, bienvenidos a mi podcast Sucesos Paranormales en Oaxaca, donde exploramos eventos asombrosos y raros de un pueblo de Oaxaca. Hoy estamos con mi compañera Janet, quien nos contará historias sobre su pueblo. Hoy les contaré sobre la cueva de María Sánchez. Hace muchos años nos cuentan nuestros abuelitos, las personas ya mayores, que en el lugar del pueblo de San Martín del Cajete hay un cerro. Es más bien, las personas de San Martín antes sembraban ahí milpa, frijol, garbanzo, cosechaban todo lo que pudieran comer y de esa manera empezaban a trabajar. Bueno, en este caso les contaré la historia del señor Eliezer, donde él un día tenía a su familia, ya estaba grande, tenía aproximadamente unos 30 años, trabajaba en el campo, igual en el cerro de María Sánchez, tenía a su esposa que se llamaba Rosa y a sus 2 hijas. Bueno, el chiste que y trabajaba en el cerro de María Sánchez, pero él no tenía dinero. Literalmente nada más tenía un terreno que le habían dado sus papás, tenía una casa de carrizo con lámina y no contaba con muchos recursos. Él siempre soñó con tener una vida estable porque realmente no le podía dar una vida cómoda ni bonita a sus 2 hijas y él siempre quiso lo mejor para su familia. Entonces un día se levanta muy temprano, como todos los señores, a las 4 de la mañana. Se pone sus botas para ir al campo, un sombrero, un suéter y se va en camino al cerro de María Sánchez. Y se encontraba muy normalmente laborando, cosechando la milpa. Ese día tenía que regar químico y empezó a regar químico por todo su terreno. Eran 3 hectáreas. Dijo, de aquí yo termino por lo menos hasta la 1 de la tarde. Voy a comer con mi familia y mis 2 hijas que ya salieron de la escuela. Me alcanza el tiempo perfecto. Y eso nunca pasó, pero ya se estaba mentalizando que eso iba a ser. Se encontraba laborando, regando químico, hasta que de pronto escuchó como un murmullo. Un murmudito y un susurro que le decían, Eliezer, ven. Y él pensó que quién le estaría hablando si en ese campo estaba solo. Nada más estaban trabajando unas señoras y unos señores como todos, como él, pero se encontraba muy lejos. Entonces no le tomó importancia, siguió trabajando. Y de pronto cuando termina a la 1 de la tarde se va a su casa y en eso de pronto le da curiosidad como para voltear al cerro. Y le entró como una espinita de que él tenía que ir ahí. Él subió, hasta que de pronto se cae con una piedra, se tropieza y encuentra una piedra. Esa piedra él solo la podía leer y decía que siguiera caminando. Le hizo caso a la piedra, siguió caminando, hasta que de pronto se encontró con una cueva. Él, muy curioso, se preguntó qué era y por qué nadie la había visto. Y se preguntó por qué nadie la había visto y por qué él fue el afortunado o desafortunado de ver la cueva. Él decidió entrar y se encontró una cueva como todas muy oscura, pero algo le decía dentro de él que no siguiera caminando y otra parte de él decía que se regresara con su familia y sus 2 hijas. Él en ese tiempo ya habían dado las 2 de la tarde y él ya tenía mucha hambre, mucha sed, estaba cansado, tenía sueño, estaba sudado de tanto caminar el cerro. Pero él decidió seguir caminando dentro de la cueva y le llamó la atención porque habían como cosas muy valiosas, por ejemplo el oro, plata, collares, obsequios, y dentro de esos se encontró con otra puerta de la cueva. Le dio mucha curiosidad y entonces decidió entrar y se encontró
en eso a un señor muy grande, alto. No le podía ver la cara de lo oscuro que estaba, pero se lograba distinguir unos cachos, unos grandes cachos. Pues fue la sorpresa que se encontró con el mismísimo diablo. Él dentro de él se asustó mucho porque nunca se había imaginado cómo era el diablo, pero en ese tiempo pues se armó de valor y lo saludó. Le dijo hola. Él con una voz muy tenebrosa y muy gruesa le dijo ¿qué quieres? En ese tiempo pues el único que pensaba era en su familia y cómo poder regresarse porque ese señor era muy intimidante para él. Le preguntó que qué quería. Él le dijo que quería muchas cosas. Quería dinero, comida, salud, joyas, lujos, entre otras cosas. Fue cuando el diablo le dijo que lo podía ayudar, pero a cambio le tenía que hacer un pequeño favor. Él le preguntó cuál y le dijo que le tenía que dar algo muy valioso, demasiado valioso, que era la vida de una de sus hijas. Él se quedó pensando si valía la pena. Él se dio, pero en ese tiempo de ambición y desesperación no le importó y le dio la vida de su hija. Entonces él regresó con marquesotes, pan, agua, mucho dinero, joyas que valían miles de pesos, un penacho, textiles, artesanías, más dinero, más joyas. El diablo le dijo que lo podía visitar cada que podía o cada que él quisiera, pero a cambio siempre le tendría que hacer un favor. Él le dijo muchas gracias al diablo y se regresó muy feliz a su casa. Y cuando salió de la cueva se dio cuenta que todo había cambiado. El aire no era el mismo, el cielo no era el mismo, todo ya no era lo mismo. Pasó por las calles, caminó el monte y se dio cuenta que las cosas habían cambiado de una manera estupenda, como si hubieran pasado muchos años. La gente que lo alcanzaba a ver se lo quedaba mirando muy raro. Y cuando de pronto llegó a su casa, se encontró a su mujer. Y su mujer con una cara de asombro, de tristeza tal vez, y de preocupación le dijo: ¿qué haces aquí si a ti ya te dimos por muerto? En eso de pronto salió una de sus hijas, la mayor, ya había cambiado bastante. Resulta y resalta que el señor tenía 15 años que había desaparecido y que no sabían nada de él, pero él seguía siendo el mismo. Seguía siendo el mismo señor de 30 años que entró a la cueva de María Sánchez. Y entonces Janet, en ese momento la hija había muerto, desaparecido en esos 15 años, o por qué no la habían visto. Pues sí, efectivamente en esos 15 años su hija desapareció sin dejar rastro y simplemente como si se lo hubiera tragado a la tierra porque nadie sabía nada de ella. Ella ese día estaba en su casa y simplemente desapareció. Nadie sabe lo que realmente pasó, si ella murió, si el diablo fue a cobrar su vida a su casa. Todavía es un misterio que todo el pueblo se pregunta. Y entonces al final nadie nunca más supo de ella y desapareció. Y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con ella. Esto nos deja una reflexión de la importancia de la familia y cómo hay cosas que ni el dinero puede comprar. Así acabamos un capítulo más del podcast de sucesos paranormales en los pueblos. Nos vemos en el siguiente capítulo.